Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción. Y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele, yeah. Súbele, Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del programa Jueves Digital. Hoy día nos encontramos para seguir reflexionando en torno a estas estrategias, estas integraciones que tenemos que ir haciendo de las tecnologías para poder fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes, siempre con esta mirada de los aprendizajes en el centro, de cómo nos ayudan las tecnologías para potenciar estos procesos y tener mejores resultados de aprendizaje en nuestros estudiantes. El día de hoy saludamos también a todos los colegios de Fe y Alegría que ya están dando un paso adelante en esta integración de las TICs en el aula, y de manera especial a quienes están siendo parte de este programa de actualización docente en integración de las TIC. El día de hoy tenemos como invitada, como ponente, a Catherine Agüero. Ella, Catherine, es nuestra especialista en TIC y educación. Ella ya tiene una amplia experiencia capacitando a los docentes en este proceso de integración de las TIC. Además, ha sido consultora también en el Ministerio de Educación, brindando asesoría y elaborando propuestas de cómo fortalecer la competencia 28. El día de hoy esperamos que Katy nos pueda resolver algunas inquietudes. Entre ellas, principalmente, es cómo hacer en la escuela, en el aula, para fortalecer esta competencia. ¿Con qué estrategias? ¿De qué manera? ¿Qué implica esta competencia 28? Adelante, Katy, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias Gladys por la presentación. Buenas noches, maestros y maestras, bienvenidos a este nuevo espacio de aprendizaje como cada jueves digital, siempre tratando de traer novedades y de fortalecer los conocimientos y darles herramientas para que ustedes puedan cada vez ir integrando cada vez más la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como bien Gladys ya lo dijo, en esta oportunidad les traigo una temática que es bastante interesante. A mí particularmente me apasiona este tema, que tiene que ver con estrategias metodológicas para el aprendizaje con las tecnologías, estrategias pedagógicas TIC. Y justamente en esta temática de estrategias de aprendizaje mediadas por TIC, básicamente para comprender cómo ayudan estas estrategias en el desarrollo de esta competencia, les he preparado un pequeño espacio para poder analizar, reflexionar, revisar qué implica básicamente esta competencia. El objetivo de este encuentro es justamente darles a conocer algunas estrategias de aprendizaje mediadas por TIC que ayuden en el desarrollo de la competencia
se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Como ya les decía, para comprender cómo ayudan estas estrategias, vamos a revisar primero qué implica esta competencia, ¿no? ¿Cómo conciben los docentes esta competencia? Un estudio realizado por la Universidad de Lima en el año 2021 a 5 instituciones educativas públicas y privadas recogió información de que los docentes percibían esta competencia como el uso de aplicaciones y dispositivos, pero de una manera utilitaria, sin un propósito específico. Por ejemplo, utilizar un video para motivar al estudiante o pedirle que exponga un tema o la comprensión de un tema en una presentación o que utilice una aplicación para desarrollar algunas habilidades matemáticas, comunicacionales, entre otros. Pero, en realidad, ¿qué implica esta competencia según lo que nos dice el currículo nacional? El currículo nacional describe esta competencia de la siguiente manera: con ética y responsabilidad. Y consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información, de modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades virtuales, así como la adaptación de los mismos de acuerdo a sus necesidades e intereses de manera sistemática. Esto que describe el currículo implica desarrollar 4 capacidades. Y justamente esta descripción hace alusión a esas 4 capacidades. Implica personalizar entornos virtuales, implica gestión e información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y crea objetos virtuales en diversos formatos. La personalización de entornos fortalece, construye, promueve la identidad digital. La gestión de la información va a desarrollar pensamiento crítico. La interacción en los entornos va a potenciar el trabajo colaborativo. Y la creación de objetos virtuales va a desarrollar la creatividad. En síntesis, se espera que los estudiantes comprendan, realicen ajustes y mejoren los entornos virtuales mientras participan en actividades de aprendizaje y prácticas sociales. Esto fomenta la participación para lograr un mejor rendimiento y una mejor comprensión de sus actividades educativas y sociales. Entonces, ¿qué se espera que logre el estudiante con las tecnologías? Un rasgo del perfil de egreso nos dice y nos da esta respuesta. Y nos dice que se espera que el estudiante aproveche responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. Pero ¿cómo va a hacer esto? Discriminando y organizando información de manera interactiva, expresándose a través de la modificación y creación de materiales digitales, seleccionando e instalando aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en su contexto, identificando y eligiendo interfaces según sus condiciones personales o de su entorno sociocultural y ambiental, participando y relacionándose con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales a través de diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones.
Por lo tanto, esta competencia no solo implica, maestros, manejar dispositivos y aplicaciones, sino saber interactuar de manera reflexiva, crítica, ética y responsable en los entornos. Y para ello se requiere movilizar las capacidades de esta competencia, pero ejerciendo una ciudadanía digital. Por ello, la descripción de esta competencia empieza por con ética y responsabilidad. Ejercer una ciudadanía digital es hacer uso reflexivo y crítico del Internet y las tecnologías. No basta con que el estudiante use de manera instrumental la tecnología, que sepa bajar un video o una aplicación, no basta con que escriba en un procesador de texto o cree una presentación o copie y pegue un texto o una imagen. Esos son saberes que tienen que ver con el manejo de herramientas digitales. Tener esta competencia es saber gestionar la información, buscar, seleccionar fuentes confiables, contrastar información con diversas fuentes, organizarla, evaluarla, la veracidad de la información. Saber evaluarla con preguntas que cuestionen el sesgo, la fuente, el autor, entre otros. Es saber relacionarse con otros en entornos virtuales para construir vínculos saludables y saber compartir y colaborar con otros a través de los entornos virtuales para construir nuevos conocimientos o participar de algún proyecto que aporte al bien común. Es saber crear y compartir contenido digital para comunicar sus ideas, conocimientos, experiencias, transformando la información para crear un nuevo conocimiento. Entonces, esto básicamente es lo que implica esta competencia. O sea, si se dan cuenta, esto va mucho más allá del uso utilitario solamente de aplicaciones y dispositivos. Se ha asociado mucho a eso, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. ¿Pero qué requiere un docente para ayudar a sus estudiantes a desarrollar esta competencia? ¿Qué se requiere? Primero, se requiere desarrollar sus competencias digitales. Eso es súper importante, por lo menos las necesarias para mediar de manera efectiva con las tecnologías. Sabemos que sin una mediación efectiva con tecnología es casi imposible desarrollar competencia digital en los estudiantes. Por lo tanto, el docente requiere conocerlas y aprenderlas primero, para que en la práctica constante la movilicen de manera autónoma. ¿Y cuáles son esas competencias necesarias? El docente tiene que aprender a gestionar información, que eso implica aprender a buscar información de manera efectiva, utilizando técnicas avanzadas de búsqueda, organizar información para tener acceso rápido a ella, evaluar la veracidad de la información, contrastándola, evaluando sesgo, autor, antigüedad de la información. Necesita aprender a comunicarse en los entornos virtuales para poder interactuar en ellos con otros y trabajar de manera colaborativa con sus pares. Construir también conocimiento y participar en proyectos sociales. El docente, además, también necesita aprender a crear contenido digital. Y no solo crearlo, compartirlo para comunicar ideas, proyectos, conocimientos, experiencias. Y todo esto ejerciendo una ciudadanía digital. Y estas son justamente las competencias que hemos venido enseñando y ayudando a desarrollar durante el programa, que justamente fueron planteados como cursos. Pero la intención y el propósito es enseñar, a darles a conocer, enseñarles para que vayan ejercitándose en estas competencias para que lo puedan con el tiempo ir movilizando de manera autónoma. ¿Y cuál es lo otro que se requiere? ¿Cuál es lo segundo que se requiere que el docente
digamos, tenga para que ayude al estudiante a desarrollar esta competencia? Bueno, se requiere que el docente incorpore estrategias de aprendizaje mediadas por TIC. Y aquí, para hablar y empezar ya a hablar de las estrategias, primero vamos a recordar, yo sé que ustedes ya lo saben, lo manejan bastante bien, pero no está de más recordar un poquito, ¿qué es una estrategia de aprendizaje? ¿No? Son esquemas de actuación que conducen a un aprendizaje o lo generan. Están compuestos por procedimientos, toma de decisiones, más contexto de uso. ¿Cuál es la finalidad de una estrategia? Su finalidad es gestionar el proceso de aprendizaje que implica generar aprendizaje, modificar, corregir, desaprender, generar demostraciones o resultados. ¿Y qué resultados se obtienen? Se obtiene básicamente cambios en la actuación de la persona. El resultado se observa en el desempeño. ¿Cuáles son las actividades educativas que se suelen realizar con los estudiantes en el aula para desarrollar diversas competencias? Básicamente son tres: investigación, trabajo de grupo y elaboración de productos. Ahora, estas actividades se realizan en todas las áreas, pero estas actividades, como ahora está la tecnología y que es una herramienta que nos facilita, que nos puede permitir optimizar mejor los aprendizajes. Estas tres actividades, si se desarrollan con tecnología, requieren desarrollar las capacidades de la competencia. Por eso están relacionadas. Por ejemplo, para la investigación se requiere gestionar información del entorno virtual. Si hacemos una investigación, si se desarrolla esta actividad con tecnología, el estudiante necesitaría desarrollar esta capacidad de gestionar información del entorno. ¿Por qué sería importante que ustedes aprovechen la tecnología para que el estudiante gestione información? Porque no sería como justo, podría decirlo, limitarlo al estudiante solamente a tener información de un documento PDF de 2 páginas, habiendo una variedad de información en la red a la que él puede tener acceso y a la que tiene derecho a tener acceso, ¿no? Todos tenemos derecho a tener acceso a la información. Entonces, sería como injusto y sería como cuadricularlo o parametrarlo solamente a un documento, habiendo una variedad de información en la red y una gama de información a la que él puede acceder. Entonces, sería, digamos, saludable y pertinente, y además ayudaría mucho en el desarrollo de competencias, permitirle, y sobre todo en la competencia transversal, permitir que el estudiante haga una investigación aprovechando los entornos virtuales, y para ello va a requerir desarrollar su capacidad de gestionar información. El trabajo de grupo, si lo hiciésemos aprovechando los entornos virtuales, el estudiante tendría que desarrollar la capacidad de interactuar en los entornos, de aprender a comunicarse en ellos, aprender a comunicarse de manera coherente, de manera pertinente en los entornos y interactuar en ellos. Y si aprovecháramos la tecnología para la elaboración de productos, para esta actividad, los estudiantes tendrían que desarrollar su capacidad de crear objetos virtuales en diversos formatos. Aquí entonces yo les voy a presentar las estrategias
de enseñanza mediadas con TIC, sugeridas para movilizar las capacidades de la competencia 28. Estas estrategias que ustedes observan aquí son estrategias que se pueden incorporar en las actividades educativas que ustedes tienen en el aula. Por ejemplo, primera estrategia, mapeo de información. Esta estrategia, su actividad principal es sistematizar información del entorno virtual de forma interactiva y multimedia. Es decir, con esta estrategia yo voy a ayudar a mi estudiante a organizar mejor sus ideas para que comunique de manera coherente y pertinente sus conocimientos o la información que quiera transmitir. Lo que voy a hacer con esta estrategia es ayudarlo a organizar mejor la información para comunicarla mejor. Portafolios virtuales. Su actividad principal de esta estrategia es almacenar evidencias del proceso de enseñanza-aprendizaje en forma de objetos virtuales de manera sistemática y compartible. Es decir, los portafolios virtuales básicamente son los objetos virtuales que van guardando los estudiantes. Por ejemplo, mi primera versión de mi folleto hecha mi propuesta. Guardo mi segunda versión, que es la versión compartida con mis pares, donde mis pares me dieron algunas recomendaciones. Y guardo una tercera versión en la que, tomando las recomendaciones, elaboré mi ilustración. Entonces guardo mis 3 versiones. Entonces voy almacenando mi proceso. Voy almacenando mi proceso, las evidencias del proceso que voy haciendo. Entonces, y esto, por eso dice, en forma de objetos virtuales. La curación de contenido, básicamente su actividad principal es proponer objetos virtuales seleccionados a través de análisis y comparación, ¿no? Aquí sí el estudiante tiene que aprender a analizar diversas fuentes, diversa información, y esta información transformarla, cogerla y transformarla. Es una estrategia que le va a permitir crear nuevo conocimiento, transformando información de la red. La gamificación les va a permitir simular la participación en un juego del entorno virtual. ¿Para qué? Para motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, la gamificación es una estrategia que, a través del juego, ustedes permiten que el estudiante aprenda determinadas habilidades o determinadas temáticas. Entonces, esta es una estrategia que se puede incorporar en el aula para motivar al aprendizaje, ¿no? El pensamiento de diseño es básicamente una actividad, su actividad principal es diseñar propuestas colaborativas de resolución de problemas como prototipos, objetos virtuales, ¿no? Mediante la interacción y el pensamiento divergente. El proyecto colaborativo virtual, su actividad principal es producir productos o servicios o entornos virtuales a través del intercambio de información, ¿no? Básicamente el proyecto colaborativo, y yo después voy a hablar un poquito, voy a profundizar un poquito más sobre esta estrategia, ayuda mucho en la interacción, en la generación de interacción entre los estudiantes en los entornos, para construir juntos proyectos, para construir juntos conocimientos, propuestas. Entonces genera mucho el aprendizaje colaborativo a través de los proyectos. Y los proyectos colaborativos virtuales, al igual que los proyectos en general, son los que básicamente
permiten mejor el desarrollo de las competencias. Esta es la estrategia de crear procedimientos o programación también, que su actividad principal es programar secuencias, acciones en espacios virtuales para lograr un objetivo. Esta es una estrategia de programación, básicamente para que los chicos puedan desarrollar como la secuencia lógica de, digamos, de un proceso, ¿no? Y puedan ellos, por ejemplo, planificar, elaborar procesos y puedan tener como desarrollar secuencias. Y no solamente eso, sino que además eso lo pueden llevar a la acción básicamente de programación, o sea, lo pueden llevar a un lenguaje de programación y pueden elaborar un prototipo a partir de una programación. Entonces, pero digamos, esta estrategia se usa mucho, por ejemplo, en robótica, ¿no? Porque los chicos diseñan prototipos dependiendo del nivel, digamos, de la robótica, y diseñan prototipos programando movimientos en el prototipo. Entonces van aprendiendo cómo ir elaborando secuencias y eso les va ayudando a desarrollar el pensamiento lógico. La modelización es una estrategia cuya actividad principal es construir modelos multimedia o interactivos para emular o simular un proceso determinado. Por ejemplo, si ustedes le plantean al estudiante una actividad o una situación, perdón, en la que el estudiante necesita, voy a poner un ejemplo así como para secundaria, porque me acuerdo mucho de una situación. Por ejemplo, un grupo de estudiantes encuentra que una problemática en su comunidad es que hay una ausencia de ciclovías. Por lo tanto, por no haber muchos espacios de ciclovías, los estudiantes suelen llegar tarde, porque tienen que tomar autobuses a lugares viniendo de lugares bastante lejanos, y en la ruta a la escuela no hay posibilidades de ciclovías. Entonces, ante esta situación, los estudiantes plantean armar un proyecto para que se desarrolle, ¿no?, una ciclovía en la zona del barrio, donde la comunidad donde ellos viven, a la escuela. Y que haya pues, por lo menos una ruta donde puedan venirse en bicicleta. Entonces, los estudiantes, lo que en esta situación se puede plantear, por ejemplo, es que primero prueben una solución, es decir, ¿cómo sería esa ruta? ¿De dónde partiría? ¿Dónde terminaría? Y yo empiezo a diseñarla primero en un papel, ¿no? Diseño esta ruta, digamos, entre todos, cuál sería la solución, de cuál sería la ruta mejor, qué calles, para eso tendrían que investigar, hacer todo un proceso de investigación de cuáles son las calles que no tienen ciclovía o por dónde podrían venirse, qué sé yo. Entonces, ellos pueden como diseñar una propuesta de cuál sería esa ruta y esa propuesta la pueden modelizar. Entonces, pueden diseñar de repente en una aplicación, pueden diseñar o simular cómo sería la ciclovía de tal lugar a tal lugar y si eso no va a generar accidentes, y a través de un simulador probar si es efectiva, la propuesta va a ser efectiva o no antes de implementarla. Entonces, cuando hay que hacer productos donde se brinde solución a través de un prototipo, es importante que se utilice esta estrategia, porque esta estrategia va a permitir que primero prueben el prototipo a través de un simulador para asegurarse de que es efectivo, va a tener éxito, va a funcionar, y el simulador ayuda a justamente ver si eso va a ser efectivo o no va a ser efectivo.
Entonces, para ese tipo de actividades se utiliza esta estrategia, por ejemplo, la de modelización. La narrativa digital, su actividad principal es elaborar objetos virtuales multimedia y o interactivas para narrar o registrar sucesos. Y esta estrategia es bien bonita porque la pueden usar en todas los niveles. Por ejemplo, un niño de inicial puede elaborar una narrativa a través de un audio y puede grabar su voz en un celular y narrar, porque las narrativas son básicamente una forma de presentar un aprendizaje, o narrar un suceso, o narrar un conocimiento, o narrar una experiencia, o narrar, digamos, información de cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, un niño de 5 años puede, desde su dispositivo, que sí lo saben manejar bastante bien, y ya me aseguré de eso, que cogen y graban su vocecita y entonces pueden, a través de un formato audio, grabar y contar una historia. Un niño de primaria puede hacer lo mismo, se puede narrar en diferentes formatos digitales. No importa en qué programa se haga la narración o en qué aplicación se haga. Lo que importa es que la narración es una estrategia que le va a permitir al niño desarrollar habilidades para cohesionar sus ideas, para narrar, describir algo, y eso ayuda en la producción de textos. Porque primero tiene que escribir algo que va a narrar y lo desarrolla primero y organiza la idea primero. O sea, lo válido de esto es la estrategia en sí, como estrategia hacerlo narrar, ¿no? Los recorridos virtuales generan espacio virtual realista, paisaje o escenario para ser percibidos secuencialmente en cualquier dirección. Por ejemplo, los recorridos virtuales a veces se han solido usar para presentar por ejemplo, un tour virtual. Un tour virtual es un recorrido virtual en formato vídeo, ¿no? En formato, es un vídeo en 360 grados. Entonces, por ejemplo, estos vídeos son que se hacen presentando, por ejemplo, una biblioteca de Londres, la parte interna de la biblioteca, o presentando un yacimiento arqueológico en la parte interna del yacimiento, que son videos muy elaborados. Bueno, a modo de recorrido virtual, que también se podría hacer como, no solamente con aplicaciones, o sea, podríamos hacer un recorrido virtual en un PPT, en un PowerPoint, y la estrategia básicamente es de generar un recorrido donde tú puedas expresar, compartir información de un lugar, ¿no? O conocimiento, información de un lugar. O, por ejemplo, yo quiero que se conozca la parte interna del estómago y quiero conocer el órgano del estómago específicamente. Preparo con imágenes muy específicas un recorrido virtual del estómago. Entonces tomo una serie de fotografías y puedo armar un recorrido virtual del estómago para presentarlo a través de un PPT o a través de un vídeo enfocando simplemente la parte interna del estómago. La estrategia es hacer un recorrido para informar algún conocimiento o presentar algún conocimiento o alguna experiencia de una forma realista, ¿no? Como si fuese un espacio, un escenario donde uno estuviese inmerso dentro de ese espacio. Entonces, ese es un poco en lo que consiste esta estrategia, ¿no? El diseño de espacios virtuales es básicamente su actividad principal es generar espacio virtual navegable. Aquí estamos mirando, pues, espacios virtuales navegables estructurados y coherentes. Estamos pensando en una página web, ¿no es cierto? Un blog, una wiki, una comunidad virtual. Uno puede generar un espacio virtual navegable y estructurado como estrategia para
generar ahí también aprendizaje. Entonces, se pueden diseñar espacios virtuales especiales, por ejemplo, para presentar, no sé, variedad de pinturas rústicas, ¿no? Variedad de pinturas del siglo X, qué sé yo. Entonces, puedo diseñar un espacio virtual especial para presentar y exponer una temática específica. Entonces, eso también es una estrategia. Ahora, cada estrategia tiene pasos y procedimientos, tiene pasos. Básicamente cada estrategia tiene pasos. Pero antes de presentarles los pasos, quiero hacer una aclaración. Estas estrategias, les he presentado más o menos 11. No es que 11 son las estrategias TIC, no. Estas estrategias se han ido investigando, igual hemos ido curando contenido y mirando, investigando, y hay diversos autores que han trabajado estas estrategias. Hay investigaciones sobre estas estrategias, pero la experiencia de ustedes en el aula les puede hacer descubrir nuevas estrategias. No significa de que estas sean las únicas estrategias y las únicas que van a ver y ahí queda. No, básicamente la estrategia, las estrategias, mejor dicho, estas son estrategias, digamos, sugeridas, pero ustedes en la experiencia y en la investigación que suelen siempre hacer, pueden descubrir nuevas estrategias o desde la práctica docente, entre ir probando y voy viendo y cómo me va con los resultados de esta, voy descubriendo nuevas estrategias y a estas se suman más estrategias. Así que en realidad esto no es lo único. Ok, se me fue la presentación. A ver, se me fue la presentación. A ver, ratito. Ya. Ok, se colgó, parece, la presentación. Ya. Entonces, nos habíamos quedado aquí en las estrategias. Ya. Ahora, ¿cuáles son las estrategias sugeridas que ayudan en el desarrollo de las capacidades? O sea, ¿cuáles están muy, muy relacionadas con las capacidades de la competencia? Ya, aquí vamos a presentarles. Ok, fíjense aquí. Miren la relación de estas estrategias con las capacidades de la... Por eso decimos que estas estrategias desarrollan la... Por ejemplo, ya. Bueno, la personalización de entornos en realidad no tiene una estrategia específica porque en realidad la personalización de entornos... ¿No se ve? Ok, voy a volver a compartir. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ah, pero estoy compartiendo. Katy, si lo envías mejor Ya, para... ahora sí se ve. No se ve. Por lo no lo veo. Si puedes ayudarnos enviándolo para ayudarte. No sé. Ah, ok. A ver. Voy a volver a compartir un ratito. Sí.
No, ¿no? sí, no se visualiza. O, A ver, estamos teniendo un poquito de dificultad con la o, presentación, o, Katy, pero si nos la compartes te podemos ayudar. ¿Sí? ya, a ver, un ratito voy a Entonces, dejar de... puedes enviarlo Por el chat nomás, ¿no? por el chat del Zoom y ahí te ayudamos. Ya, ok. Sí. Ya está. A ver. Está en línea, ¿no? Sí, está en línea. Ajá. ¿Quieres presentar esto que está en línea? ¿Sí? ¿Solamente esa vista, Katy? Sí, Ok, ya. pero no veo la pantalla igual, no la veo. Bueno, ahorita un ratito. No tengo posibilidad. De repente tú, Anthony, ¿puedes presentarlo, por favor? Anthony. ¿Sí? Ya, ya Ya. está. Ujú. Ya está. Sí, está. Ya. Em, la personalización de entornos les decía que en realidad es una capacidad que no hay una estrategia específica para la personalización de entornos porque esta capacidad aparece integrada en cada estrategia. Es decir, la personalización es algo que es una acción que se hace permanentemente en todo el tiempo cuando interactúas en los entornos. O sea, siempre estás personalizando herramientas, personalizando aplicaciones, personalizando colores, barras. O sea, la personalización es algo que está inmerso dentro de cada estrategia. ¿Ya? Entonces, pero, por ejemplo, para gestionar información, el estudiante interactúa y gestiona información de diversas fuentes para poder formular conceptos o manipular información, ¿no? Y la sistematiza con una representación interactiva. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué estrategia se propone? Se propone mapeo de información, por ejemplo, crear mapas mentales y organizadores visuales, portafolios virtuales, para que se puedan almacenar los archivos que contiene el proceso que se va construyendo hasta el producto, ¿no? Se utiliza como bitácora o como un historial de lo que se va realizando y la curación de contenido. Entonces, estas tres estrategias son muy precisas para la gestión de la información. Entonces, cuando a mi estudiante, yo en mi experiencia que voy a tener de aprendizaje con él en el aula, eh, mi estudiante investigue, cada vez que investigue, va a tener que gestionar información, va a tener que hacer estas tres grandes cosas, estas tres grandes habilidades que ustedes han desarrollado. Va a tener que buscar información, va a tener que organizarla y va a tener que evaluarla. Entonces, esto implica gestionar. Pero para hacer eso, la estrategia de mapeo, estoy escuchando, ay, ¿pueden apagar el audio, por favor? Hay un audio abierto ahí. Sí, ya, gracias. Entonces, esta estrategia de mapeo y portafolio y curación de contenidos son las que contribuyen en el desarrollo eh, de esta capacidad. O sea, para todo lo que es gestionar información, allá. Cuando mi estudiante gestione información o haga investigaciones, voy a tener necesariamente que ayudarlo con estrategias de mapeo para que organice bien sus ideas y diseñe sus mapas mentales, y organizadores, portafolios y curación de contenidos, porque tiene que seleccionar información, tiene que contrastarla y tiene que transformarla. Entonces, igual tiene que curar contenido para poder presentar, ¿no?, su información. Ahora, interactuar en entornos virtuales.
esta capacidad, el estudiante gestiona sus actividades de comunicación e intercambio de información en los entornos con sus pares para lograr un objetivo común. Entonces, la comunicación e interacción en espacios virtuales, pero para construir vínculos. Aquí, ¿cuál sería el resultado de la estrategia? Es decir, por ejemplo, la estrategia para interactuar en entornos virtuales sería la gamificación, porque es algo que se puede hacer, se pueden hacer juego de roles y trabajo en equipo, el pensamiento de diseño y los proyectos colaborativos. O sea, estos son los que ayudan y fomentan en la interacción con otros. Entonces, son estrategias que ayudan en el desarrollo de esa competencia. ¿Y cuál sería el resultado de la estrategia? Las interacciones transforman la actividad, o sea, se convierte en una red social o una comunidad virtual, y si logran formar vínculos, es decir, si se establece una actividad compartida, coherente y constante. En el caso, por ejemplo, de la gestión de la información, el resultado de la estrategia sería que la información es transformada en varios formatos, adecuando su representación a los requerimientos del conocimiento a obtener o la situación que va a resolver. Y la creación de objetos virtuales, ahí tenemos todas las que tienen que ver con creación de objetos, creación de contenido, programación, modelización, narrativa digital, recorridos virtuales, diseño de espacios virtuales. Digamos, el resultado de estas estrategias va a ser un objeto virtual que se va modificando y almacenándose en sus distintas versiones. Ok, ahora sí voy a compartir el Genially para continuar. A ver si me das para compartir, Gladys, el Genially. Por favor. Ah, ya, ok. Ya. Listo. Ya, ok, ya. Entonces, ya, ahora voy a centrarme en, ya les he comentado un poquito de qué se trata cada una de las estrategias. En realidad, me gustaría poder darles ejemplos concretos de cada una y ir profundizando más. El tiempo del webinar no me va a dar para trabajarlas las 11, pero al menos podríamos mirar 3 de ellas, ¿no? A ver, un ratito. Allá. Aquí. Ya, entonces vamos a empezar por la estrategia de mapeo de información. ¿Ya? La estrategia mapeo de información es una estrategia que permite generar una representación gráfica de la comprensión de un tema. Y esta se puede modificar según cambie la comprensión o se agregue información nueva. El objetivo principal de un mapeo de información es sistematizar la información de forma clara y ordenada, estableciendo conexiones entre los conceptos. Es decir, esto es como una habilidad que le voy a ayudar a mi estudiante a desarrollar. Entonces, esta estrategia le ayuda a mi estudiante en la gestión de la información, o sea, le da una herramienta más. Dentro de la gestión de la información, yo tengo que organizar información. Entonces, el mapeo como estrategia me ayuda en esa organización. ¿Por qué? Porque básicamente se centra en que el estudiante sistematice información de forma clara y ordenada, cohesiona
con claridad sus ideas y establezca conexiones entre los conceptos. ¿Cuáles son los pasos de esta estrategia? Primero, identificar la información que va a ser representada. Paso 1. 2. Determinar en qué tipo de mapas se integrarán los bloques. Mapas de procedimiento, de proceso, de estructura, de concepto, de principio. Tercero, organizar la información en bloques y en un patrón visual, o sea, en esquemas, ¿no? Esquemas o imágenes o formas. Interrelacionar, es decir, seleccionar los elementos para representar los vínculos o relaciones entre esos bloques. O sea, primero identifico la información, luego voy a determinar qué mapa voy a usar, si va a ser un mapa mental, si va a ser un mapa semántico, si va a ser en fin, yo de acuerdo a lo que voy a comunicar, tengo que ver cuál de ellos es más pertinente. Luego que ya elijo qué tipo de mapa, voy a organizar la información que ya he seleccionado, que ya he curado y que ya he transformado, la voy a organizar en bloques, ¿no? Puede ser en bloques, ¿no? Por aquí 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, ahí voy metiendo la información y luego con conectores voy relacionando esos conceptos para que haya una coherencia entre las ideas que estoy exponiendo y luego definir finalmente la aplicación en la que voy a desarrollar todo el proceso. Lo puedo hacer, no sé, en un Setmap Tool, lo puedo hacer en un XMIN, lo puedo hacer incluso en un Canva, para organizar, hay organizadores en Canva. O sea, puedo utilizar cualquier aplicación. Y la que yo más conozca o la que me guste más o la que más maneje. Entonces, ¿cómo lo integro? Ya, aquí viene, esta es una propuesta, es una forma de integrar, pero ustedes pueden descubrir otras, ¿ya? Y de repente ustedes también ya cuando descubran otras, también me las pueden compartir. Por ejemplo, aquí hay una forma, ¿no? Esta es una forma. Por si acaso, también quería acotar, ¿no? Antes de pasar a esto, en los pasos. Los pasos no es que ustedes los tengan que seguir rígidamente así. A paso 1 identifico, paso 2, no. Los pasos son flexibles, es decir, ustedes de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la situación, a la temática, de acuerdo a la realidad de sus estudiantes, adecúan los pasos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden, de repente el paso 5 lo van a hacer en el tercero, el de tercero lo van a pasar al 5. Eso en realidad es irrelevante. O sea, ustedes pueden, de acuerdo a su necesidad, modificar los pasos. No es que esos sean los pasos, al igual que estas son las estrategias. No, pueden haber muchas otras y se pueden descubrir otras también. Ok, entonces, dicho eso, paso a la integración. Entonces, aquí, por ejemplo, para el mapeo de información, doy, por ejemplo, una actividad, propongo una actividad, ¿no? Por ejemplo, la actividad propuesta es la siguiente. Yo le digo a mi estudiante, busque información de fuentes confiables acerca de plantas medicinales de tu región que ayuden en la curación de enfermedades respiratorias. Y luego, como segunda actividad, les digo, ok, una vez que busques información y selecciones información, ¿no? Confiable, organiza tus ideas en un mapa, le digo, ¿ya? Aquí, por supuesto, que va a entrar la estrategia mapeo, ¿no? Porque le estoy diciendo que organice sus ideas. Y luego le estoy diciendo que comparta la información más relevante que ha encontrado con sus compañeros. ¿Ya? O sea, 3 actividades le estoy pidiendo a mi estudiante para esa sesión, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos de la estrategia? Ya lo hemos leído, ¿no es cierto? ¿Qué vas a representar? ¿Qué tipo de mapa? Ahí están los pasitos. Ok, entonces, ¿cómo lo integro en la estrategia? O sea, ¿cómo integro la estrategia mapeo aquí? Bueno,
la integro, es decir, reemplazo la actividad por los pasos de la estrategia. O sea, esa es una forma, ¿no? Lo comparto. Por ejemplo, la primera actividad, busca información de fuentes confiables, la he mantenido tal cual, que ayuden en la curación de enfermedades respiratorias. Listo, la primera actividad queda tal cual, pero en la segunda yo le estoy poniendo que organice ideas en un mapa. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo mapear. Si lo voy a hacer mapear, entonces voy a reemplazar esa actividad y lo voy a reemplazar por los pasos de la estrategia. ¿Y por qué? Porque con estos pasos le ayudo a aprender a mapear. Ese es el kit del asunto. Porque mi estudiante puede decir, crea un mapa. Ok, yo voy a crear un mapa, pero ¿sabes crear un mapa? ¿Sabes lo que implica? Ya, entonces yo para eso tengo una estrategia, porque la estrategia te va a enseñar y te va a habilitar para aprender a hacer un mapa. Entonces, reemplazo la actividad por la estrategia, por los pasos de la estrategia. Entonces, en vez de decirle que organice las ideas en un mapa, le hago preguntas para que él empiece a planificar su mapa. Y le pongo, ¿qué vas a representar? ¿Qué tipo de mapa vas a utilizar? Organiza la información en una hoja primero, en bloques, luego selecciona los conectores que vas a usar para vincular tus ideas entre los bloques y define en qué aplicación lo vas a hacer. Cuando tengas todo eso, comparte la información en tu organizador. Y ya está. Entonces, ahora lo que hemos hecho es reemplazas la actividad por los pasos de la estrategia. Esa es una forma de integrar la estrategia en una actividad. Una forma. Ustedes pueden descubrir otras. Si la descubren, por favor, me lo comparten. Ya. Y aquí me olvidaba algo. Las aplicaciones que ustedes pueden proponer, porque los chicos también conocen mucho sobre eso, ¿no? O sea, los chicos no ganan en cuanto a aplicaciones, aunque hay algunas aplicaciones que no las conocen, pero sí están muy familiarizados con muchas opciones. Pero ustedes pueden sugerir que para este tipo de tareas y actividades puedan usar Mindomo, Xmin, CMap Tools, entre otros, ¿no? Pueden usar Canva también, ¿ya? Siguiente estrategia. Aquí he trabajado, o sea, he cogido una estrategia para la gestión de la información, una estrategia para la interacción en los entornos y una estrategia para la creación de objetos virtuales. ¿Ya? Entonces, la primera estrategia, que es la estrategia de mapeo, es una estrategia para la gestión de la información. Ya, ahora, para la interacción en los entornos virtuales, para esta capacidad, proponemos estrategia proyectos colaborativos TIP. ¿En qué consiste esta estrategia? Consiste en que el estudiante gestiona sus actividades de comunicación e intercambio de información en entornos virtuales con sus pares u otros para el logro de un objetivo común. El foco no es el resultado de la actividad, sino la generación de interacciones eficaces y expresivas que demuestren un acuerdo o un entendimiento compartido. ¿No? Es aprender a trabajar y aprender colaborativamente a través de proyectos, porque además los proyectos asignan roles y esos roles implican que los estudiantes se comprometan cada uno con la tarea que le toca hacer. Entonces, promueve mucho eso, esta estrategia. Ok, ¿qué actividades puedes plantear con esta estrategia? Aquí les quiero contar algo, ¿ya? Ahí me están viendo seguro los profesores del grupo 5 también, que son los profesores de mi tutoría. Pero yo quería compartirles, pero antes les voy a contar un poquito. Ustedes que están en el programa saben que en el curso 3 de Ciudadanía Digital se propuso una actividad en la que se les pidió que
elaboraran una propuesta de proyecto, ¿no? Una idea de proyecto, no un proyecto en sí con todo el esquema que implica un proyecto, pero sí se les pidió que por lo menos describieran una idea de proyecto y que describieran en qué iba a consistir este proyecto, qué iban a desarrollar los estudiantes, qué iban a potenciar, qué habilidades, competencias iban a potenciar, cómo se pensaba desarrollar ese proyecto, qué pensaban hacer. Entonces, entre estas ideas, yo quise compartir alguna de ellas de mis profesores. Este es de César Soto Guamán, espero que esté por ahí, César, estoy compartiendo tu propuesta. Porque digamos, propuesta, ¿no?, de proyecto justamente se ajusta a esta estrategia. Entonces, estos proyectos son proyectos colaborativos todos, porque todos son proyectos para hacerlos digamos, entre pares, con grupos de estudiantes. Y además, no solamente con grupos de estudiantes, sino que va a salir a la comunidad porque van a compartir un proyecto para aportar al bien común y ejercer su ciudadanía. Entonces, este es un proyecto colaborativo TIC. Entonces, aquí, por ejemplo, hay les voy a leer la propuesta, por ejemplo, de César, ¿no? Dice, el proyecto se llama La Pande. Es un proyecto cuya finalidad es promover una alimentación saludable entre los alumnos del nivel secundario del ciclo 7, especialmente a través del consumo de frutas y hortalizas. Es principalmente un taller interactivo sensorial y audiovisual para la institución educativa. Los estudiantes van a crear una campaña en redes sociales para concientizar a la comunidad y promover acciones sostenibles sobre la alimentación saludable. La campaña incluirá la elaboración de afiches, recetas, utilizando Canva, creación de videos e infografías informativas. A través de esta iniciativa, los estudiantes no solo aprenderán sobre el consumo de frutas y hortalizas, sino que también desarrollarán habilidades en comunicación digital, buscando crear sinergia con otros sectores y para cualquier otra asociación que trabaje con adolescentes sobre alimentación saludable. Entonces, analizo esta propuesta de proyecto y digo, wow, si este proyecto se hace realidad, está movilizando toda la competencia TIC, toda la competencia 28. Y les digo dónde. Miren, los estudiantes, para hacer esto, primero se tienen que informar sobre las frutas y hortalizas. Tienen que volverse expertos en eso primero para poder comunicar algo sobre esto y poder armar una campaña de sensibilización. Entonces, van a investigar y ahí necesitan movilizar su capacidad de gestión de información. Además, van a crear una campaña en redes sociales, o sea, van a crear comunidad virtual para promover, sensibilizar, es decir, van a hacer sensibilización en redes, es decir, van a crear comunidades virtuales para sensibilizar. Eso es la movilización de la capacidad interactúa en entornos. Están movilizándola, o sea, la van a movilizar en este proyecto. Y van a elaborar afiches, recetas, van a elaborar videos, infografías, es decir, van a crear objetos virtuales para comunicar esta información y generar sensibilización. O sea, la comunicación que van a generar a través de estos objetos virtuales, de este contenido que ellos van a crear, no es una creación de contenido por crear, es una creación de contenido con propósito. Eso es lo que se espera cuando se desarrolla la competencia.
que el aprovechamiento de la tecnología tenga un propósito. Entonces, no estoy solamente elaborando un PPT para exponer un tema. No, estoy haciendo un contenido para poder contribuir en la mejora de la calidad de vida de mi comunidad. No es cualquier cosa eso. Entonces, miren cómo eso quería yo como resaltarlo en estos ejemplos. Aquí se moviliza toda la competencia completita si se desarrolla el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no sé si podría decirlo así, pero la única forma de movilizar toda la competencia, de movilizar toda la competencia transversal 28, es a través de proyectos. Es decir, mediante las metodologías activas de aprendizaje basado en proyectos. Estas metodologías activas, que no lo digo yo, lo dice el currículo, son las que promueven y desarrollan las competencias. Eso lo dice el currículo. Entonces, estas metodologías activas son las metodologías más adecuadas, sobre todo las metodologías de aprendizaje basado en proyectos, para desarrollar, para movilizar y desarrollar la competencia. Entonces, me parece genial, por ejemplo, que dentro de las estrategias haya una estrategia de colaboración TIC, que es una estrategia totalmente afinada y alineada a una metodología, que es una metodología activa, que es el aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en proyectos. Entonces, voy a presentar la segunda, ¿no? Proyecto Transformando Botellas, Cuido el Medio Ambiente. Este proyecto es de Julia Laiza Gómez, del Grupo 5 también. Y describe así su proyecto. En el distrito de San Juan del Lurigancho, como en otros lugares, los residuos plásticos son un problema creciente que contamina el medio ambiente y afecta a la salud. Es necesario que los estudiantes identifiquen el problema y fomenten una cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente. Se puede organizar, esa es la idea que tiene del proyecto, organizar jornadas de recolección de botellas en la comunidad, y esa actividad puede ser difundida en las redes sociales y realizar talleres creativos con estudiantes, padres de familia, donde se aprendan a crear productos útiles usando botellas recicladas. Para la exposición de los trabajos se van a diseñar videos, toma de fotos y se van a compartir en Facebook para promover una campaña de sensibilización sobre la importancia de reciclar. Podemos crear afiches, crear videos, difundirlas en redes sociales. Con ese proyecto se promueve la participación activa de los estudiantes, la integración de las herramientas digitales en su aprendizaje y les permite el desarrollo de habilidades de comunicación digital y el desarrollo de un aprendizaje significativo. Es decir, en los dos ejemplos, no solamente se está movilizando la competencia 28 de manera integral, o sea, no solamente la van a movilizar, sino que además están desarrollando otras competencias del currículo y todas, de alguna manera, se están integrando en un solo proyecto. Otras competencias de las áreas también están en juego en estos proyectos. Entonces, todo se interrelaciona y todo se integra. Entonces, sí se puede, pero les recomiendo que a través de los proyectos, digamos, de estas metodologías de aprendizaje basado en proyectos y utilizando estrategias de proyectos colaborativos TICs, ustedes puedan movilizar, logren movilizar, o sea, de hecho, la van a movilizar porque ya lo han visto, o sea, la forma, las actividades que se van a desarrollar implica que desarrollen o que movilicen todas esas capacidades de la competencia. Ok, entonces, última estrategia. Ya, esta es la última. Me hubiese gustado dar
darles de cada una así ejemplos, pero no nos alcanza el tiempo para todas, porque son 11, pero al menos les estoy dando por lo menos 3, que ya les está dando idea, imagino, o espero, que les esté dando ideas de cómo irlas incorporando en las actividades educativas. Portafolio virtual. Esta estrategia de portafolio virtual, digamos, su propósito es almacenar de manera sistemática y progresiva hitos del desarrollo del aprendizaje, y en este caso, formatos digitales. Como ya les expliqué al principio cuando presenté la estrategia de portafolios en el cuadro, ¿no? Y les puse también un ejemplito de cómo se podría ir almacenando, ¿no? Como especie de bitácora todo el proceso que va teniendo en el desarrollo del aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los pasos de esta estrategia? Elaborar un mapa de proceso de los hitos del proceso. Asignar un espacio virtual y configurarlo. O sea, en los portafolios virtuales no solamente implica que este almacenamiento solamente se haga en carpetas, en los dispositivos o en la computadora. También se puede almacenar en espacios virtuales, ¿no? Entonces, asignar un espacio virtual y configurarlo. Clasificar y archivar cada hito según su progresión y su función. Puede ser por orden de por orden de fecha de emisión, puede ser por fecha de elaboración. Hay que organizarlo de alguna manera. Luego, compartir los archivos y modificar la distribución del espacio según los cambios que se van dando en el proceso. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se puede aplicar? Almacenamiento de registros sonoros y visuales empleando grabadoras, video, fotos. Por ejemplo, si hay una escuela que no dispone de tecnología, no hay tecnología. Hay tecnología básica de primera generación, que son la TV, la radio, ¿no? Tecnología básica. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo lo pueden aplicar esta estrategia? Pueden almacenar registros sonoros y visuales empleando grabadoras, vídeos, fotos. Uso de sistematización, por ejemplo, de la programación radial o televisiva, seleccionando lo relevante para cada estudiante o grupo de estudiantes. Suponga un ejemplo, en este escenario, digamos, escenarios donde no hay tecnología, no hay internet, pero hay tecnología de primera generación, ¿no? En tecnología, por ejemplo, de segunda generación, estamos hablando de tecnología digital ya, estamos hablando de laptops, dispositivos smartphone, teléfonos inteligentes, estamos hablando de esa tecnología, ¿no? Computadoras. ¿Cómo se aplica? Almacenamiento sistemático de información recogida y relevante en carpetas del disco duro. O sea, una forma es a través de carpetas del disco duro. O sea, yo puedo almacenar en mi dispositivo todo mi proceso en forma de bitácora. Pero también puedo organizar información a través de mapas mentales o conceptuales que permiten asociar y enlazar archivos. También. En un escenario con conectividad y que cuente con tecnología de segunda generación, la misma de la anterior, porque la primera es segunda generación sin conectividad, pero por ejemplo, de segunda generación con conectividad, pueden archivarse estas evidencias en distintos servicios en la nube y en la red. Ahí tenemos el Dropbox, el Google Drive, el Box, etcétera. Tenemos varios, ¿no? El uso de redes sociales orientadas al almacenamiento y compartición de archivos como Pinterest, Flickr, SlideShare, ahí tenemos otros escenarios. Muy bien. Maestros y maestras, con eso he culminado esta presentación. Espero, de verdad, que les sea útil para su trabajo pedagógico. Gracias. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias por el gran aporte que nos has dado el día de hoy. Nos has explicado, creo, muy bien lo que implica
competencia 28 y cómo se movilizan estas capacidades que tienen que ver con la gestión de la información, la comunicación y el trabajo colaborativo, el uso ético y crítico de estas tecnologías para ejercer nuestros derechos de comunicar, crear, compartir contenido digital y apropiarnos de la tecnología para nuestros fines personales y colectivos también, ¿no? Me parece muy importante la relación que haces del desarrollo de esta competencia con la metodología de aprendizaje basado en proyectos en sus distintas variantes, ¿no? Cómo en el desarrollo de estos proyectos se puede movilizar la investigación, guiando la búsqueda y evaluación de fuentes de información en la web, el procesamiento, el análisis de información que recojan los estudiantes. Además, con el apoyo de las tecnologías se extiende y se potencia el trabajo colaborativo de los estudiantes en el aula, pues a través de estos documentos que pueden compartir, eh, presentaciones que pueden elaborar de manera conjunta, ellos pueden seguir construyendo y aportando al trabajo en equipo. Asimismo, también nos ha señalado cómo las tecnologías nos dan la posibilidad de abrir el aula, de romper los muros de nuestra aula y de nuestra escuela, porque en una actividad, aquellos que tienen esta posibilidad de un laboratorio de cómputo o de un aula digital, podrían conectar incluso en vivo a un especialista de la región que les traiga algún conocimiento, que comparta algún conocimiento con los estudiantes y ellos puedan preguntarles también. Incluso aquellos profesores que ya en Fe y Alegría están implementando las aulas digitales, tienen estos recursos a mano, pueden comunicar a sus estudiantes con otros estudiantes de Fe y Alegría a nivel nacional. ¿Por qué no abrir el aula con estas posibilidades que ahora podemos tener en algunos colegios, ¿no? Y en ese sentido, los maestros de Fe y Alegría que ya tienen estos recursos están un paso adelante y esperamos pronto ver los resultados de estas implementaciones. Es importante también, como nos ha señalado, que la tecnología ayuda en la creación de esa elaboración de los productos que son resultado de todo un proyecto de aprendizaje, porque pueden también hacer elaboraciones con tecnologías como podcasts, como videos grabados, pueden publicar sus reflexiones en los procesos de aprendizaje, pueden publicar estas creaciones que ellos hayan hecho en la web, en las redes sociales, en fin, se amplía mucho lo que se puede hacer en el aula a través de las tecnologías, ¿no? También ha sido importante la batería de estrategias que nos has brindado, el mapeo de información, estos proyectos colaborativos con TICS, las narrativas digitales, son parte de todo ese conjunto de estrategias que los profesores han comentado como muy interesantes y muy importantes, que nos dan luces para seguir creando en el aula, porque esto es solamente un punto de partida, ¿no? Cada docente en el aula puede seguir haciendo esta creación, esta recreación de nuevas estrategias para fortalecer estas capacidades de la competencia 28 y movilizarlas de manera Aquí integral, viene. ¿sí? Bueno, han quedado Claro. muchas preguntas todavía sueltas y por eso vamos a recoger algunas de ellas así brevemente. Yo te voy pasando de dos en dos, Katy. Por ejemplo, Ya, tenemos acá. ya, pero quisiera dejar de compartir para poder mirarte un poquito. No sé si ya puedo dejar de compartir para poder mirar. A ver, Ya, Katy. ok. Ya, Entonces, sí. tenemos las dos primeras preguntas. Una de ellas dice, ¿cuáles son las mejores prácticas para integrar herramientas digitales en el aula de manera que apoyen el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes? ¿Podrías proponernos también algunas estrategias novedosas para integrar TICs en nuestras planificaciones cuando la conectividad no es muy buena? Porque también sabemos que hay escuelas públicas sin conectividad. ¿Es posible esto? Te dejo esa pregunta para luego Ajá. señalarte otras más. Ya, me imagino que se está refiriendo como
aplicaciones o, sí, ¿no? Herramientas que le ayuden a planificar, digamos, sin tener que recurrir al Internet, ¿no? Pero, a ver, es que es un poco, ahí es un poco complicado, ¿no? Porque si bien es cierto, no hay herramientas que apoyen el proceso de planificación, o sea, herramientas digitales especializadas, así que te ayuden. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, o sea, lo que estamos viendo ahora, básicamente, y que es lamentablemente con conexión, es el uso del ChatGPT para optimizar procesos de planificación, ¿no? Pero, digamos, digamos la inteligencia artificial ayuda mucho en ese sentido, pero siempre es necesario y es importantísimo que no se quede en lo que la inteligencia artificial propone, sino que el docente haga su propio reajuste a eso. La verdad es que sería ideal que hubiese en escenarios sin conectividad herramientas para facilitar la planificación. Realmente no conozco todavía herramientas, pero me deja una interesante interrogante para investigarlo también, ¿no? Y podríamos sí mirar que, así como la inteligencia artificial, en escenarios sin conectividad, qué herramientas podrían ayudar en la planificación. Este, Ujú. sí, eso podría comentarlo. Sí, bueno, solamente para comentar aquello que dices, hay plataformas educativas con contenidos, ¿no? Por ejemplo, Ebro, eh, por ejemplo, Waiki también, que estamos usando en algunas Ah, sí, redes claro. de Fe y Alegría. Pero también, no sé, Gladys, si me permites, también hay un espacio virtual donde también pueden tener muchísimos recursos para planificar, pero igual es con conectividad, pero sí quisiera dárselos porque de verdad que esto es una joya. O sea, igual sí quiero compartirlo. No sé Ujú. si pueden verlo aquí. ¿Lo pueden ver? No, no, no se visualiza, Katy. Pero No se ve. con calma, con calma. Lo digo porque ya estamos con el tiempo también. Ah, ya, ya, ok, ok, Pregunta, ok, hay una ya. pregunta que tiene que ver con algo que has señalado. Nos dicen, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para desarrollar la competencia 28? Y hay una que está Sí, relacionada también con esta, que nos dice, a ver, sí. un ratito, dice, ¿es posible? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la formación de habilidades críticas? A ver, te dejo la pregunta. Eh, Sí, mira, la inteligencia artificial ahora desarrolla, bueno, facilita básicamente acciones como, bueno, actividades como, por ejemplo, o sea, te corrige la redacción de un texto, te puede brindar información, puedes a través de una descripción generar una imagen. Eh, pero yo creo que, digamos, eso facilita, optimiza tiempo de elaboración de contenido, ¿no? O sea, soy muy, digamos, pienso particularmente que la inteligencia artificial en realidad optimiza mucho el tiempo de elaboración de contenido, ¿no? Y, o sea, si yo para elaborar un contenido tengo que buscar información, o sea, el ChatGPT me ayuda, pero en realidad no es solamente eso con lo que tengo que contar, ¿no? Sino es que eso todavía tiene que ser curado, ¿no? O sea, todavía tengo que contrastar esa información. Entonces, yo podría utilizar la inteligencia artificial para optimizar tiempo en cuanto a la elaboración de contenido, pero tomando en cuenta que la inteligencia artificial lo que me va a dar son propuestas, ¿no? Pero que esas propuestas de todas maneras tienen que ser reajustadas, reasignadas, adaptadas a la realidad,
porque, digamos, ese trabajo de reajustar, readaptar, de reformular de acuerdo a nuestras necesidades y realidades, ese es el trabajo, digamos, cognitivo que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es importante aprovechar todas las herramientas digitales que aparecen y que nos ayudan a optimizar mejor tiempo y recursos, pero sin dejar de, digamos, dejar de tomar en cuenta de que es importante el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, yo puedo pedirle a una inteligencia artificial que me corrija una redacción, pero es importante que yo pueda aprender a redactar, que yo pueda elaborar mi texto, ¿no? Es importante que lo haga. Yo puedo decirle, porque ahora, por ejemplo, Canva ha sacado inteligencia artificial para crear organizadores y presentaciones. Entonces, yo le puedo dar todos los elementos a la IA para que me diseñe una presentación, pero esa presentación nunca va a estar ajustada a las necesidades específicas que yo tengo. Me va a hacer una propuesta, pero yo siempre voy a tener que reajustar sobre esa propuesta. Por supuesto que me ha ahorrado tiempo en diseñar una estructura, una propuesta, pero igual tengo que meterle mis propias habilidades para reajustar esa propuesta. Así que yo en realidad, yo creo que sí contribuye no solo al desarrollo de la competencia transversal, contribuye, o sea, va a contribuir en ese sentido, digamos, en el sentido en que va a facilitar tiempo para elaboración de creación de contenido y recursos, pero que de todas maneras es importante que yo utilice mis propias habilidades para personalizar eso y reajustarlo de acuerdo a mi propósito. O sea, eso sí es algo que la inteligencia no va a hacer. Sí, yo creo que con respecto a la inteligencia artificial todavía hay bastante que conocer. Es importante, ya llegó y tenemos que aprender a utilizarla también para fortalecer las Sí. competencias de los estudiantes y creo que sí, se trata de ahora cómo es que ellos aprenden a utilizarla de la manera más pertinente, ¿no? Asumiendo también que todavía es una herramienta que está en desarrollo, de repente va a llegar a ser mucho mejor que ahora. Por ahora podemos Ajá. encontrar todavía algunos errores, incluso, Sí, ¿no? Alucinaciones, y sí, necesitamos que los estudiantes sí, aprendan a sí, sí, reconocerlas, a contextualizarlas, pero ahí ya llegó la hora de enfrentarlas, eso sí, no podemos postergarlo, ¿no? claro, Me claro. parece eso muy importante. Bien, Katy, hay más preguntas, pero por el tiempo creo que vamos a Sí, quedarnos aquí. sí, sí, Queremos sí. agradecerte. Cuando te hice la presentación tenía que decir algo muy importante, que Katy actualmente es la responsable del programa de formación e integración de las TIC en Fe y Alegría. Y bueno, ha sido muy importante y valioso su aporte el día de hoy. Nos vamos todavía con muchas preguntas, pero vamos a seguirlas fortaleciendo. Y sobre todo creo que nos vamos alegres con este gran reto de aplicar las estrategias para fortalecer las competencias digitales de nuestros Y, estudiantes, que, que es tan importante y vital en estos tiempos, ¿no? Esperamos que todos se mantengan siempre atentos a la información de los siguientes eventos en nuestras redes sociales. Y a los maestros del programa, mucho ánimo para culminar esta formación y aplicar lo aprendido en el aula. Ustedes van a ser un gran referente a seguir en estos pasos que tenemos que ir dando para que en nuestras aulas podamos integrar de manera pertinente las tecnologías con un enfoque centrado en la mejora de los aprendizajes. Muchas gracias a todos, a todas y hasta pronto. gracias, hasta pronto. Buenas noches. Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz
y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción. Y cambiarás tu destino, serás bendecido.